¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona. Un programa bastante movido el de hoy. En un segundito nada más vamos a estar hablando con Alejandra Rodenas. Es diputada nacional, fue jueza penal en la ciudad de Rosario. Mucho hemos hablado de eso aquí en el programa. Vamos a estar hablando también de las mujeres radicales, del Consejo Municipal aquí en la ciudad de Santa Fe, de la mesa de lechería. ¿Qué pasó? No negocian más con el gobierno nacional. Y para terminar, el director de la Filarmónica que prometió tocar en vivo aquí en el programa. Todo eso después de la presentación. Muy bien, le decía que iba a estar con nosotros Alejandra Rodenas, es diputada nacional, pero además fue jueza penal en Rosario. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, en este programa hemos hablado varias veces del tema de lo que ha sucedido en Rosario, está sucediendo con esta amenaza a jueces, balean las viviendas, amenazan. ¿Le da miedo que haya alguna represalia contra usted que estuvo en temas penales relacionados con temas muy pesados? Sí, el temor nunca se aleja y de hecho esto viene a confirmar también algo que pasó durante, digamos, mi alejamiento del Poder Judicial. Tuvo que ver con una renuncia, no tuvo que ver con estas cuestiones, fue una decisión de índole político, pero, digamos, yo fui parte también de la investigación que desbarató la banda de los monos, esa asociación ilícita que, digamos, logramos la detención de tal vez de las cabezas más importantes de la banda, e inclusive preparar todo el expediente para lo que fue finalmente la etapa de juicio y de condena, donde ahora resultan amenazados uno de los fiscales y el juez uno de los jueces que fue el miembro del Tribunal de Juicio. También hay algo llamativo, que durante mi campaña electoral el año pasado hubo una amenaza directa a mi persona cometida desde el ámbito del servicio penitenciario. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, este señor Machuca, que es hijo de crianza de los canteros, que se paseaba por los canales metropolitanos y con una gran impunidad. Sí, el Mabu decía. El más buscado. Mabu, exactamente. Así como, era bastante, apelaba al humor y lo que menos podemos tener con esto es sentido del humor. Y bueno, y él, digamos, me profirió una amenaza concreta diciendo que conocía dónde vivía yo, claramente, desde una unidad penitenciaria. En ese momento a mí me parece que hubiese sido muy interesante, porque esto ya lleva más de un año, porque habría que de alguna manera estar muy encima de lo que son las actividades también dentro de las unidades penitenciarias, no solamente de lo que hacen afuera o de lo que hicieron habiendo estado en libertad. Pero siguen todavía entrando teléfonos a las unidades penitenciarias, hubo un procedimiento hace muy poquito. Exactamente. Entonces, la verdad que mi preocupación, mi solidaridad con mis ex compañeros, conversé con todos ellos, están todos muy perturbados porque no es fácil llevar adelante una tarea de estas características frente a un poder real que después, más allá de lo que se hizo en términos procesales, en términos judiciales, digamos, evidentemente las conexiones con el exterior existen. Ahora, y siguen vigentes. Doctora, ¿no? Hay una cuestión, no sé si la va a poder responder o no, porque entra muy en lo personal, si tiene relación de amistad, no sé si la va a poder responder. Pero, a ver, el doctor Manfrin se excusa y le aceptan la excusación. La pregunta es, ¿excusarse es darle la batalla ganada a aquellos que hicieron eso? Bueno, yo lo respeto mucho. Ismael es una gran persona y realmente creo que son situaciones personales donde cada uno sabe hasta dónde puede resistir, ¿no? Y son situaciones complicadas. Hay que estar en esos momentos. Y no quiero ser autorreferencial, pero digamos, puedo hablar desde mí. La pasé muy mal. Y así como yo, otros funcionarios judiciales. Y son bandas que tienen hay una característica que es interesante en la banda de los Canteros, que es una banda mixta, que fue una banda de composición mixta, porque había policías, y esto no estoy hablando, generalizando acerca de la policía de Santa Fe, ¿no? Había determinado sector de la policía que estuvo componiendo esa banda, y además tienen un acopio de armas muy importante. Siempre se habló de que ellos brindan incluso protección armada a otras bandas que operan en la ciudad de Rosario. Entonces esto también a uno le da ciertos temores. Hay que estar en el cuerpo de cada uno y en la cabeza de cada uno, y por eso es
muy respetable la decisión también. ¿Sigue con custodia usted, doctora? Sí, realmente sí. Y es duro porque recorro la provincia, porque viajo a Buenos Aires, pero bueno, me parece que estos tiempos requieren de mucho temple, de mucha tranquilidad y sobre todo me parece de volver a pensar. Nosotros estamos desde el Nuevo Espacio Santafesino, que es el espacio que yo represento, tenemos una profunda preocupación sobre los temas de seguridad de la provincia. Creo que, y en esto yo tengo mi posición tomada, yo creo que el gobierno provincial no ha tomado el tema de la manera que en principio yo lo hubiese tomado, si me hubiese tocado una función de tipo ejecutivo, o si algún día en la vida me toca una función de tipo ejecutivo, me parece que hay que hacer un abordaje más integral, no se puede ser espasmódico, no se puede reaccionar frente a los hechos consumados, no es una sensación, hay una apreciación real que hacemos los que conocemos algo del tema, de que el gobierno vive reaccionando frente al hecho consumado. Y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Pero nos vienen ganando la batalla, los delincuentes, los criminales nos ganan la batalla. Se vienen anticipando y nosotros vamos detrás del problema. Y cuando digo detrás del problema, digo porque no hay un diseño serio de políticas públicas a largo plazo. No le podemos seguir mintiendo a la sociedad diciéndole que este problema de la seguridad en Santa Fe, en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades, porque la verdad que de las recorridas, esto es algo muy interesante que me ha dado la función de legisladora, más allá de las problemáticas nacionales que tiene el Congreso y su propia dinámica, yo tengo una fuerte preocupación por los temas de la seguridad y de la justicia de mi provincia y realmente cuando uno recorre los territorios la gente está preocupada. Y lo que aparece en el escenario como solución es esta pretensión de desfederalización del problema de la droga, ¿no? Esta ley de narcomenudeo que yo creo que no va a traer soluciones a los problemas que hoy atraviesan a la provincia de Santa Fe. Y ahí, digamos, a ver, la policía por un lado, la justicia por el otro, la política por el otro. Muchos de los senadores peronistas acompañan justamente, la acompañaron como candidata y siguen siendo parte de este nuevo espacio santafesino. Y la pregunta es, ¿no hace falta una mesa de diálogo de la seguridad en Santa Fe? Totalmente, Marcelo, mira, hoy lo decía con otros colegas tuyos, si nosotros no nos sentamos oficialistas y opositores, porque acá el problema, Rosario no es Medellín, Santa Fe no es Cali, no estamos en Colombia. Por ahora... Pero estamos en una ciudad, en una provincia atravesada por el narcotráfico, por un lado, y por la narcocriminalidad, que son los fenómenos conexos, por otro. Y por después los otros hechos que se dan, que suelen estar vinculados con homicidios, que tienen que ver con robos o con homicidios en ocasión de robo, que son los que perturban el tejido social y los que generan una situación muy grave en las pequeñas y grandes ciudades. Entonces, frente a esto, hay una sola solución. No tenemos que dar tantas vueltas, no podemos esperar ni siquiera que un ministro lo resuelva. Esto tiene que ser, un abordaje múltiple desde la salud, desde la educación, de un programa serio de adicciones, diferentes sectores. ¿Por qué también no convocar a los empresarios, no convocar a las entidades intermedias? ¿Y por qué no convocan ustedes, digamos? Bueno, ¿por qué algún sector no convoca? Bueno, a ver, nosotros tenemos una responsabilidad que no es la responsabilidad de gobernar. Esto tampoco lo mío, quiero que se lea como una crítica, no estoy tirándole dardos yo hice lo que tenía que hacer estando dentro del Poder Judicial porque tenía las facultades para hacerlo. Una investigación que se llevó adelante dentro del marco de las competencias que teníamos, que eran competencias provinciales, y trabajamos en una causa que cuanto menos puso el problema de manifiesto. ¿Hay bandas narcocriminales? Sí, hay bandas narcocriminales. Existen, están instaladas en la provincia, operan desde lugares de poder asentados y producen mucho daño y mucho dolor. Ahora, también es cierto que hay que ser muy generoso desde el poder y convocar a todos aquellos sectores que hemos tenido alguna participación y de alguna manera pensar y repensar hacia dónde vamos y cuáles van a ser nuestros programas de seguridad. Ahora, hay una cuestión también que me parece que se deja de lado. El Estado con el tema de la salud, del tema del que consume droga. Y hablo de Estado, cuando hablo de Estado, hablo del nacional, de los provinciales y de los municipales también. Tal cual.
¿No están muy alejados de la realidad? Muy, digamos, no tenemos un programa de adicciones. A ver, las grandes políticas que hoy deberían ser políticas de Estado, y esta es una, que es la de combatir al narcotráfico, debe ser una política nacional en articulación con las provincias, programas incluso que tengan que ver con la asignación de recursos. Digamos, el gobierno hace todo lo contrario, ¿no? El gobierno desfinancia generalmente estos programas. Entonces, asignación de recursos, implementación también de cierta, digamos, puesta, digamos, en práctica a aquellos actores del sistema penal, porque, digamos, no toda la policía está preparada para enfrentar un fenómeno de estas características y no todos los jueces estábamos preparados, tuvimos que aprender sobre la marcha, y esto realmente tuvo que ver con un fenómeno que se instaló y nos tomó por sorpresa a la clase política y al sector judicial también. Por eso yo, cuando plantean el tema del narcomenudeo, digo que siga siendo la justicia federal la que intervenga, porque es en definitiva la que tiene las posibilidades de la investigación macro, si no terminamos criminalizando al chico que consume. Y esto es de alguna manera cortar el hilo por lo más delgado para que la audiencia lo entienda, o criminalizar al último eslabón de una cadena de vulnerabilidades y ni siquiera contenerlo a la hora de una política pública. Doctora, gracias por haber venido. Gracias, Marcelo. La próxima vez que venga vamos a hablar de política, porque Sí, cómo no. Quiero saber cómo está el peronismo, ¿no? A ver qué pasa para la próxima. El peronismo está de pie. ¿Sí? Está de Bueno, pie. en la próxima hablamos de eso, ¿eh? Cómo no, Gracias por haber venido. Vamos a ir rápidamente a la pausa, no se vaya, todavía hay mucho más en Primera Persona.